Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Un saludo para ustedes, hermanos y hermanas que escuchan y siguen este programa con su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Este programa que se llama Palabra, Espíritu y Vida, porque la palabra es el texto, aunque la palabra es Jesucristo mismo. El Espíritu es aquel que nos ayuda a entender la palabra y es el que nos ayuda a llevarla a la vida. En este 10º domingo del tiempo ordinario, la palabra de Dios nos presenta un tema que es verdaderamente central en la historia de la misericordia. Y es que vamos a leer en este domingo y en el próximo, que será el 11º domingo, el Evangelio de Lucas en el capítulo 7. Yo los invito para que lean Lucas capítulo 7, porque hoy hay una historia importantísima, la historia de la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Es una historia que ya ha sido preparada en el Antiguo Testamento, porque ya en el Antiguo Testamento se da una situación muy parecida. Un profeta de Dios, nada menos que el profeta Elías, ¿verdad?, visita a una mujer muy pobre, que sin embargo comparte con él su pan. Esa mujer tiene un niño, y de pronto ese niño muere, y la mujer dice, bueno, ¿qué pasa? Dice, yo he tratado bien a este profeta, y mi hijo se muere. Entonces el profeta hace oración sobre el niño, y clama a Dios, y este niño resucita. Una historia hermosa, pero una historia donde verdaderamente hay simplemente el anuncio de algo maravilloso que pasó en el capítulo 7 de San Lucas. En ese capítulo 7 de San Lucas, Jesús, que va caminando, no porque es simplemente un profeta, sino más que un profeta, Elías entra a la ciudad de Naín. Naín quiere decir delicias. Pero en ese momento lo que menos había era delicia, había un luto, porque muere el hijo único de una viuda. Cuando muere un niño o muere un joven, pues siempre la situación es un poco más difícil, porque es una vida cortada, decimos, una vida interrumpida. Entonces Jesús, hermanos, hace algo importantísimo. Primero, viendo a la madre que llora, Jesús se conmueve. Y en este año de la misericordia tenemos que recordar que lo más importante es conmovernos con el que sufre. Jesús se conmueve. Segunda cosa, toca el féretro o la caja del difunto, que en ese tiempo tocar un muerto era, pues, como quien dice, señal de impureza. Y en tercer lugar, Jesús le da la orden, levántate, y lo devuelve a su madre. Estas acciones de Cristo no son producto del poder de Cristo, es decir, vienen de que Él es Dios, pero sobre todo han comenzado por su misericordia. Alguien me decía que no sentía misericordia porque el mundo no le daba lástima. La lástima no es la misericordia es ponerse en el lugar del otro. Y Jesús algún día también irá por las calles de Jerusalén. Jesús irá, y una mujer viuda, que es su propia madre, verá cómo su hijo es crucificado. Con esta resurrección Jesús adelanta su propia resurrección, porque Él también va a ser muerto, pero volverá a la vida por acción del Espíritu Santo. Nos enseña pues Jesucristo y nos pide Dios que nosotros nos acerquemos al que sufre, que nos conmovamos en un mundo que es cada vez más insensible por tantos asesinatos, por tantos muertos, por tantos asaltos. Tengamos compasión y pidiéndole a Dios, Él obrará el don de la vida sobre aquel que lo necesita. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima, la que también perdió a su hijo como viuda, perdió a su hijo único y lo recobró. A ella decimos, Ave María Purísima, sin pecado concebida.